de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, amados, bienvenidos nuevamente aquí a la Iglesia Cristiana de Machala, a seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, enseñar en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dicen las Escrituras. El día de hoy continuamos con este ciclo de enseñanza sobre las parábolas. Me ha tocado el día de hoy manifestarles el siervo fiel y el siervo infiel. Prácticamente vamos a ver características del siervo fiel y el siervo infiel. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el juicio que Dios hará hacia el siervo infiel? Y la recompensa que tendrá el siervo fiel. Vayamos directamente y abramos nuestra Biblia y vayamos a las Escrituras, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 41 al 48. Para el Señor. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros estamos leyendo aquí en este pasaje, en esta parábola, el Señor aquí prácticamente estamos viendo dos características. Una, la del siervo fiel, que nos habla del versículo de Lucas 41 al 44, y la del siervo infiel, del versículo 45 al 48. Y también un tercer punto que vamos a ver el día de hoy es el juicio que hace Dios a los siervos infieles. Entonces, hermanos, vamos a hacer una breve introducción de este tema. Ahí mismo en Lucas, versículo 41, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Esto viene a la introducción porque en pasajes anteriores Jesucristo estaba enseñando, predicando a sus discípulos y a sus seguidores sobre la parábola de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y asimismo, como vimos la semana pasada, la parábola del rico insensato también les estaba enseñando el Señor a sus discípulos y a sus seguidores de que cuiden su corazón sobre la avaricia. Y asimismo también les enseñaba, como dice en el capítulo de Lucas 12, versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, mírese así, sí, con seguridad, os digo, a este temer. Entonces, hermanos,
Previo a esto, también el Señor también les enseñaba a sus discípulos cómo debe estar el siervo vigilante también a las bendiciones, a la enseñanza de la palabra. Y eso se lo manifiesta en Lucas 12, versículo 35 al 40, que vamos a darle lectura, si ustedes me acompañan, hermanos. Esto es antes de la parábola del siervo infiel. El siervo vigilante, dice textualmente el tema. Versículo 35 de Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados y felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Maravilla. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así en la obra del Señor, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados. Luego le decía a los discípulos y también a sus seguidores, y nos habla a nosotros. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, hermanos, previo a esa introducción, Pedro le hacía la pregunta a Jesucristo si todas estas parábolas que él manifestaba a ellos era solamente hablaba para ellos nomás o para todos. Y Jesucristo les hablaba prácticamente a todos, tanto a sus discípulos como a la gente que lo escuchaba, porque estaban escuchando la palabra de Dios. Es como el día de hoy nosotros ya no somos ignorantes de la palabra de Dios, ya somos conocedores de la palabra de Dios, ya está sembrada la semilla. Ahora nos toca a nosotros de que esa semilla crezca, ¿no? Entonces, hermanos, muchas de las veces los cristianos pensamos y indicamos cuáles son las responsabilidades de otros, pero no vemos nosotros mismos cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos, que el Señor nos dice y nos habla. Muchas veces, como dice la Escritura, vemos la paja del hermano y no vemos la viga de nuestros propios ojos. Y eso es lo que prácticamente ahí indicaba Pedro. O sea, haciendo la pregunta a Jesucristo: ¿dicen estas parábolas a nosotros o también a todos? ¿No? O a todos. Y el Señor es tan cierto en su palabra y tan certero en su palabra y firme en su palabra, que le dice en el versículo 42: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? De ahí tenemos que rescatar las características del siervo fiel, y ya mismo lo vamos a manifestar. Como les decía, hermanos, los mandatos son para todos los que escuchan la palabra de Dios. Vayamos a la característica de un siervo de Dios. De acuerdo a las Escrituras, que dicen en el pasaje 42, ahí dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Ahí hay que rescatar tres palabras principales ahí. ¿Quién es el mayor fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Mayordomo es aquel que cuida y administra lo que no es de él, dice en lo que pude yo consultar. Es aquel que cuida y administra lo que no es de él. Entonces, hermano, todo verdadero servidor de Dios es considerado por Cristo como un mayordomo. El servidor de Dios
debe tener en su mente y corazón de mayordomo. Debe ser consciente de lo que hay aquí en este mundo. No es de nosotros, sino de Dios. Y el oficio del servidor, del siervo, es de administrador en lo mejor posible lo que le pertenece a Dios y no a Él. Dios, desde que nos creó como mayordomo y no como dueños. Vamos a complementarlo con Génesis capítulo 2, versículo 15, que dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara, lo trabajara y lo guardase. Cuidar, conservar, administrar. El Señor nos puso de administradores de sus bienes. Entonces ahí está clarito en Génesis capítulo 2 versículo 15, porque hace un momento les mencioné. Otra característica del servidor de Dios es considerado por Cristo como un mayordomo fiel. Ya sabiendo lo que es mayordomo, podemos indicar que es un mayordomo fiel, sabiendo que fiel significa de que indica o denota lealtad a toda costa. El verdadero servidor de Dios es un mayordomo leal a Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de su vida. Siempre el mayordomo fiel saca de su tiempo para estar en comunión con Dios y edificar su vida espiritual, hermanos. También el mayordomo fiel organiza su vida de modo que no le hace divorciar de lo que Dios tiene para su vida. Él obedece la palabra de su Señor, porque sabe que es digna de ser recibida, hermanos. Si nos remontamos, vayamos a las Escrituras, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 al 11, vamos a ver ahí un buen ministro de Jesucristo. Si ustedes, hermanos, me acompañan, vamos a escudriñar la Escritura. Ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice el Señor. Podemos también ver unos ejemplos de siervos fieles. Avancemos un poquito más y vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 21. Dice Pablo a Efesios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Tíquico es uno que andaba con Pablo, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, mire lo fiel que era este personaje, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pongamos otro ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Y sigámonos alimentando, hermanos, de la palabra de Dios. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo consideraba fiel a Epafras, porque ese siervo de Dios guardaba la palabra de Dios, era fiel al Señor. Un ejemplo de fidelidad. ¿Y qué nos dice la iglesia? Vayamos a 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. 1 de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2.
el ministerio de los apóstoles, dice el tema principal. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, hermanos. Eso nos habla también a nosotros como iglesia. Seamos buenos administradores de lo que el Señor nos da. Una tercera característica de un verdadero siervo de Dios es que también debe ser prudente. ¿Y qué es prudente? ¿Qué es la palabra prudente? Indica al que mira por adelantado y toma medidas de precaución de acuerdo a sus responsabilidades, que no actúa impulsivamente, no actúa locamente, no con serenidad, prudentemente. El verdadero servidor de Dios es un mayordomo fiel que actúa con precaución y diligencia para evitar dificultades o problemas en el futuro. Entonces, hermanos, miren, las características de un siervo fiel, un mayordomo fiel y prudente, y también perseverante. Vayamos al versículo 43 de Lucas, nuevamente, remontándonos nuevamente a la parábola. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El siervo fiel, el siervo prudente, nunca deja la obra del Señor que el Señor le haya encomendado. Hace lo mejor. Hace lo mejor por hacer lo mejor posible para que la obra del Señor se manifieste. Y hermanos, todo esto trae, al ser un siervo fiel, nos da una recompensa, como lo dice en el versículo 44. Dice Jesucristo: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esa es la gran promesa para el servidor, para el siervo fiel de Dios. La prudencia del mayordomo servidor de Dios consiste en cuidar prudentemente, dado su ración a su tiempo y a sus consiervos hermanos, permaneciendo así hasta que su Señor regrese. Según esta parábola, Jesucristo nos presenta que el siervo de Dios debe ser fiel, prudente y perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor. Para que ahí nos dé una gloriosa recompensa, como dice que seremos, nos pondrá sobre todos sus bienes. Esa es la recompensa que nos va a dar a los verdaderos siervos de Dios. ¿Y qué nos llama a reflexión en esto, hermanos? Que debemos estar firmes y constantes como iglesia, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Escritura, 1 Corintios 15, versículo 58. Pablo nos dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y con siempre, no de vez en cuando, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, esas son las características que debemos tener nosotros como servidores de Dios, fieles de Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto de esta parábola. La característica del falso servidor de Dios, del siervo de Dios, del falso siervo de Dios. Nuevamente vayamos a la parábola. En Lucas mismo 12, versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Texto 45. ¿Qué nos lleva a esto? Que la principal característica del falso siervo de Dios es que se deja llevar por los deseos pecaminosos de su corazón, pensando que no va a llegar en ningún momento nuestro Señor. Y, como les mencionaba, se deja llevar por los deseos de su corazón y no sigue las instrucciones de Dios, ya sabiendo de la palabra. Porque aquí nos está hablando de un conocedor de la palabra de Dios. ¿Sí? Este siervo falso no ama la segunda venida del Señor, ni siquiera cree en su palabra. Se deja llevar por su corazón. Dice en el pasaje que el siervo, por pensar en las intenciones de su corazón, se descarrila y se pierde, y comenzó a vivir impíamente. En lugar de servir, se hizo servir, y en lugar de dar su ración, les quitó. En lugar de darles amor, los maltrató, como dice ahí. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. No les dio amor, más bien los maltrató. Y en lugar de aliviar sus cargas, se las aumentó. Y en lugar de vivir sobriamente, se embriagó. O sea, dejó llevarse por las cosas de este mundo y desvió su camino. Y su manifiesto, pues, que lo hizo ya como una persona impía, lo cual no le agrada. ¿Y cuál es la consecuencia de este servidor infiel? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahí está el castigo para el siervo infiel. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Con quiénes infieles? Con los impíos, con los no creyentes. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 28, versículo 26 sobre este asunto? Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón y no seguir las instrucciones de Dios. Proverbios versículo 28, 26. Y grabémonos, hermanos, guardémonos en nuestro corazón. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Nuevamente doy lectura. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por nuestro corazón, sino que nos dejemos guiar por lo que piensa Dios, lo que nos tiene manifestado. Así mismo dice la Biblia, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? ¿Quién la conocerá, hermanos? Dios, ¿no es cierto? Él conoce nuestro corazón. Y cuando estamos desviando y caminando incorrectamente. El tercer punto que vamos a manifestar de esta parábola, ya casi para terminar, es el juicio de Dios para los servidores infieles. Avancemos un poquito más en Lucas 12, versículo del 47 al 48. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Entonces, hermano, esto es para temblar, ¿no? En este texto nos muestra que el castigo de Dios será proporcional al grado de conocimiento de la voluntad de Dios que tenga el siervo. Al que se haya dado más, más se le demandará, dice la palabra. Y al que más Dios le haya confiado, más le va a pedir con exigencia. Y hermanos, y hablando aquí en la iglesia, nosotros ya, como decía hace un momento, somos conocedores ya de la palabra, hemos escuchado, la estamos leyendo, inclusive también la estamos escuchando por la radio. Ahora lo que nos toca a nosotros es predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, ni el que conoce poco, ni el que conoce mucho, será librado. Debemos nosotros trabajar, prepararnos todos los días, conociendo la palabra y poniéndola como obra también sus mandamientos, y enseñarlas y predicarlas, como en otras ocasiones también lo hemos mencionado, a nuestras familias, porque hay bastante necesidad en nuestras familias que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y asimismo también la gente afuera necesita también conocerlo, Dios. Es nuestro deber, nuestra obligación. El Evangelio llegó a nuestras vidas. Y lo grandioso que es conocer la palabra de Dios, esa paz espiritual que nosotros tenemos, manifestada también con mucho ahínco hacia nuestras familias, hacia nuestros amigos, y a toda persona que desee un consejo espiritual en base a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Escuchemos, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice las Escrituras, hermanos. Para terminar, vamos a dar unas aplicaciones para la iglesia. Una de ellas es que el deber de servir a Dios es para todos los miembros de la iglesia, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos servidores, somos siervos de Dios, que debemos ser fieles, prudentes y perseverantes. Hacer la voluntad del Señor, es decir, predicar el Evangelio, como hace un momento les mencionaba, exhortar, cuidar, ayudar, animar, orar, consolar a los necesitados, a los que, como vale la redundancia, a los que necesitan de una ayuda espiritual, de una palabra de aliento. Un segundo punto podría ser: todo servidor verdadero de Dios debe tener como hace un momento mencionamos, debe tener mente y corazón de mayordomo. Ya supimos que era mayordomo, ¿no? Y creer que no somos dueños de nada, y que nuestro oficio es administrar lo mejor posible de lo que pertenece a Dios. Buenos administradores de sus bienes, del que el Señor nos da. Hermanos, todos somos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Este cuerpo debemos cuidarlo, no debemos maltratarlo. ¿Cómo? De pronto alimentándonos mal,
de pronto fumando, embriagándonos, de pronto nuestros ojos alimentándonos de pronto de pornografía, nuestro cuerpo de pronto utilizarlo para fornicación. O sea, debemos cuidar nuestro cuerpo y de nuestra lengua no salga mentira. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, porque Él es el templo de Dios, es el templo de Dios. Así también, hermanos, nosotros también somos mayordomos del tiempo que Dios nos da cada día. Debemos nosotros debemos no desperdiciarlo, más bien aprovecharlo, alimentarnos de su palabra cada día, porque eso va a ser provechoso. También debemos ser mayordomos de la familia que Dios nos ha dado. ¿De qué manera? Debemos cuidar, guiar, corregir, proteger a nuestra familia, porque esa familia es de Dios. Nosotros como padres, como madres, debemos ser responsables, o tenemos la responsabilidad de criar, disciplinar, corregir, instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios, en la verdad de Dios. Y como también el Señor nos pone a nosotros como cabeza de hogar, nosotros debemos también instruir ¿a quién? En este caso a los hombres, a nuestras esposas, amarlas como Dios manda. Y las esposas también amar a sus esposos y respetarlo, también dice en la Escritura. Nosotros debemos cuidar nuestra relación matrimonial, somos mayordomos de nuestra familia. Asimismo, hermanos, somos mayordomos de nuestra relación con Dios. ¿De qué forma? Debemos cultivar nuestra comunión con Dios, sacando el máximo tiempo para orar fervientemente, constantemente, estudiando la palabra de Dios. Y como el día de hoy estamos aquí congregándonos y recibiendo las enseñanzas que el Señor nos da a cada momento, cada vez que abrimos su palabra, las Escrituras. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos cada día y somos mayordomos. Entonces, hermanos, debemos dar reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esa fidelidad hacia nuestro Creador, hacia Dios? Hermanos, que el Señor haya topado cada uno de nuestros corazones y que haya guardado cada uno de lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy, y ponerlo por obra. Y sabiendo que en algún momento, cuando Él venga a nosotros, a Él vamos a darle cuenta. ¿Y qué hemos hecho estando vivos? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿que hemos quedado sentados ahí? ¿O hemos ido con las exigencias que Él nos está pidiendo? ¿De qué? Predicar su evangelio, porque conozca la gente de su evangelio. Hay tanta falta de la palabra de Dios en la actualidad. La gente se va perdiendo sin conocerlo a Él. Hermanos, le doy las gracias, y en primer lugar le doy las gracias al Señor porque el día de hoy me haya permitido de poderles manifestar esta gran enseñanza, y que cada uno de nosotros pues hayamos sacado provecho al manifiesto del día de hoy, que el Señor hoy día nos manifestó mediante su parábola, el siervo fiel y el siervo infiel. Hermanos, muchas gracias.